Hola a todos, yo soy Broccoli y les doy la bienvenida a este video. El día de hoy discutiremos un poco sobre las transformaciones de Super, o más bien de la época moderna de Dragon Ball, que yo considero todo lo que ha salido desde la batalla de los dioses hasta hoy en día. Sé que esto es algo bastante diferente en comparación al contenido que suelo traerles, pero no es porque esté tratando de darle otro enfoque a mi canal, solo quiero explorar un poco más lo que puedo hacer y veo este video como una especie de prueba, solo para ver si esta clase de contenido de mi parte recibe apoyo, así que vamos a ello. Solo para aclarar, voy a hablar de las transformaciones de Super que son más reconocidas, y que generalmente están en la boca de todos, además de cosas que sí son transformaciones, así que no hablaré de algo como el estado base super fuerte del hermano. No planeo hacer alguna clase de top, o rankearlas según qué tan buenas o malas son en X cosa en particular, pero sí trataré de dejar en claro ciertas cosas como su historia, buenos momentos o diseño, y cosas que desde mi punto de vista podrían hacerse para mejorar o arreglar dichas formas, o en general darles más atención si es que realmente la necesitan. Por supuesto todo será en base a mi opinión, y si algo de lo que diga no te gusta, eso está bien. Primero vamos con el Super Saiyajin Dios, nuestra primera transformación divina. Su diseño es bastante bueno, su cabello rojizo, cuerpo algo delgado, y la forma de las pupilas, todo eso le dan un toque bastante único, y su aura también es de mis favoritas, además de que la historia detrás de esta forma es bastante buena. El ritual, la leyenda de un Saiyajin divino, es una transformación fuerte, con un buen build-up, y con una obtención curiosa, ya que requiere de un ritual para conseguirse, aunque más adelante Vegeta encontró una manera. Originalmente esta transformación fue vista como lo más fuerte que podía haber de parte de gente como Goku, pero hoy en día más que una transformación fuerte, ha sido tratada como un medio por el cual conservar energía, pero aún obteniendo un gran incremento de fuerza, aprovechando Goku y Vegeta estas ventajas para usarlo en conjunto con el Blue y así aprovechar la fuerza del Blue al máximo y minimizar el gasto energético. Pero además de eso, ya se ha visto a Goku usar la energía de esta transformación para sanarse, siendo algo que no es referenciado de nuevo hasta la saga de Granola sorprendentemente. Cuando se trata de sus momentos, en la batalla de los dioses fue usada principalmente como una introducción al reino del poder divino, en la película de Broly creo que su poder y forma de uso fue bastante bien representada, y luego tiene otros buenos momentos como Goku usándola en el torneo del universo 6 para pelear contra Hit, o Vegeta en la saga de Black para usar la táctica ya mencionada con el Blue, siendo ambos momentos del manga, y luego en el anime tiene ese momento donde Goku la usa en el torneo del poder. La verdad no problemas con esta transformación, pero si tuviera que elegir algo que decir para mejorarla o ayudarla a ser más relevante de lo que ya fue, diría que lo ideal habría sido darle más tiempo, dejarle el puesto de la transformación más fuerte por un poco más, hasta eventualmente ser sobrepasada por el Blue, y hablando del Blue, ahora pasaremos al Super Saiyajin Blue, mi forma favorita. Super Saiyajin Blue, o también conocido como Super Saiyajin Dios Super Saiyajin, diría que fue por bastante tiempo, y sigue siendo hasta el día de hoy, la nueva cara del Super Saiyajin, y es en parte porque visualmente es literalmente el Super Saiyajin, solo que azul. Sí tienen algunas diferencias poco notables, pero los diseños siguen siendo esencialmente lo mismo. El hecho de que se vea como un recolor y la película en la que debutó no sea muy apreciada, hace que realmente la transformación no sea muy querida por mucha gente, pero realmente a mí me gusta, el color y el aura es lo que la hacen resaltar a mi parecer, además de que por lo muy usada que fue, tiene bastantes momentos, incluso si algunos de ellos generan bastante controversia. Cuando se trata de historia, realmente no hay mucho que explorar, ya que la transformación solo es una combinación del Super Saiyajin y el Super Saiyajin Dios, cosa que no es necesariamente mala si tomamos en cuenta que ambas transformaciones tienen su propia historia, no es necesario que una combinación de ambas tenga su propia historia completamente original, aunque así como la fase Dios, no habría estado mal ver más de esta forma, pero al menos esta sí ha sido bastante explorada de distintas maneras a lo largo de la serie, incluso en material no canónico, pero no hablaré de eso en este video. Ahora pasemos a una transformación no Saiyajin, la cual es el estado Golden.
Así como el Super Saiyajin Blue, esta forma también fue criticada por ser solo un recolor, haciendo que Freezer se uniera a los memes que se basan en eso mismo, pero al menos la forma tiene un motivo para ser como es, ya que Freezer en resumen es capaz de elegir el color de sus transformaciones, y eligió el dorado como una especie de burla hacia los Super Saiyajins, aunque eso no quita que se tuvo la oportunidad de hacer a esta transformación más única, tomando en cuenta otras que hemos visto en el pasado. Cuando se trata de su historia, esta realmente no tiene ninguna clase de leyenda o algo por el estilo, y quitando contenido no canónico de la mesa, solo se tenía entendido que las transformaciones de Freezer eran medios para suprimir su verdadero poder, pero no estados que lo aumentaban, y no, el 100% de su poder no cuenta ya que como lo dice el nombre, es solo el 100% de su poder, no otra forma. Así que la aparición de esta forma fue una sorpresa, no una mala, sino más bien una que no alcanzó todo su potencial, debido a que el diseño es en su mayoría un recolor. Al menos la transformación fue algo explorada y tuvo bastantes buenos momentos, con ambas cosas sucediendo principalmente en la saga del Torneo del Poder. Si tuviera que sugerir algo para arreglar o mejorar esta transformación, sería solo alterar su diseño, decir algo como que tras su propio entrenamiento en el otro mundo, Freezer alteró su forma para representar el nuevo dominio que obtuvo con la misma, pero mejor ya vamos pasando a una forma diferente. Y si queremos seguir haciendo esto de forma cronológica, la siguiente transformación en la lista sería el Super Saiyajin Rose. ¿Qué se puede decir? Es otro recolor, pero al menos uno que tiene bastantes momentos geniales, un diseño que pega bastante bien solo por la estética del personaje que la usa, pero también es una transformación con un origen un poco confuso. Verán, en el anime esta es solo tratada como una versión única del Super Saiyajin para Goku Black, una con ki divino, pero en el manga es tratada como lo que sucede cuando alguien que tiene el rango de una deidad, o sea, alguien que es un supremo Kai por ejemplo, termina fusionando el Super Saiyajin Dios con el Super Saiyajin, no lo llevara al Blue, sino al Rose. Pero pasando a la parte donde opinó sobre cómo arreglar o mejorar esta forma, realmente es más de lo mismo. Darle más espacio para crecer, y explorar las diferentes rutas que se podría tomar con esta forma, así como el Blue, y aunque se haya intentado hacer en medios no canónicos, sigue sin ser suficiente para mi gusto. Y ya que tocamos la saga de Black, pasemos a otra forma de esa misma saga, el infame Super Saiyajin Rage. Seré honesto, esta transformación es pésima, desde su diseño, su historia, e incluso la forma en la que se representa en general. Para empezar no es más que el Super Saiyajin normal, pero con un aura extra, y admito que se ve bien, dependiendo del estilo con el que se representa esta transformación, pero eso por sí solo no salva a esta forma. En cuanto a historia, no tiene ninguna, solo es un supuesto estado que Trunks adquirió tras enojarse bastante, no hay nada de foreshadowing, y ni siquiera una explicación sobre por qué existe o el por qué Trunks fue quien la obtuvo. Y con lo de su mala representación me refiero a como suele referenciarse en videojuegos, en medios como Dokkan, Legends, o Sparking Zero. Esta forma solo es representada como Super Saiyajin, conservando aspectos como el aura, pero no distinguiendo esta forma como algo aparte, y luego ni hablemos de los momentos ya que realmente no hay ninguno muy memorable para esta transformación más allá de la rara Genki espada. Arreglar esto es bastante difícil cuando no se sabe nada sobre ella, así que la forma ideal de hacerlo es simplemente darle un trasfondo, una explicación, como que es simplemente una señal de lo que sería el Super Saiyajin Blue, o incluso una versión propia del Beast de Trunks, tomando en cuenta que ambas cosas son representadas con la ira en general. Las posibilidades están ahí, pero realmente era mucho mejor descartar esta transformación por completo y solo tomar otras vías, si querían darle algo más fuerte a Trunks, y cosas para darle se tenían, realmente no sé por qué tomaron esta ruta. Pero ahora pasemos a el Torneo del Poder, ya que hay bastantes transformaciones allí, y empezaremos con el buen Ultra Instinto en general, un estado que combina perfectamente con Goku y su camino como artista marcial, aunque eso es algo que personalmente se ve mejor reflejado en el manga. Cuando se trata del diseño, la verdad se ve realmente bien, me gusta la forma de su aura, las partículas que le rodean, y también como el cabello toma una forma similar al del estado base, solo que algo más levantado en lugar de erizarlo por completo o dejarlo como está. Cuando se trata de historia, pienso que tiene la suficiente como para no ser llamado algo sin trasfondo, y también tiene la fuerza para demostrar que este es el camino con el que Goku se quedara, además de resaltar en el manga por la forma en la que se obtiene, mientras que en el anime es por sus buenos momentos.
Por suerte ya ha quedado claro que al menos en el caso de Goku, el Ultra Instinto aún tiene un largo camino por delante, y ya se han visto varias etapas del mismo, como la señal, una versión amplificada de la misma, la versión completa, y luego el verdadero Ultra Instinto, que es solo la señal, pero con Goku abrazando por completo sus emociones en lugar de intentar imitar a los ángeles, e incluso usar los principios de la técnica en otros estados. En general, tiene buenos momentos, un buen diseño, bastante potencial, y es un buen estándar para dejar en claro la clase de alturas a las que se tratan de llegar hoy en día en la serie. Ahora lo que sigue es el Super Saiyajin Blue Evolution, y la verdad no hay demasiado que se pueda decir de esta forma. Su diseño no es muy innovador que digamos, pero sí se ve bastante genial dependiendo de la forma en la que fue dibujada, pero realmente no tiene un trasfondo muy grande, al menos en el anime intentaron darle algo más de jugo con Vegeta luchando para proteger lo que es importante para él, pero en el manga directamente la forma puede llegar a pasar desapercibido debido a lo poco que se exploró allí. El motivo de que esta forma exista es más que nada porque Vegeta debía tener algo que se compararse al Blue Kaioken de Goku, al menos yo lo veo así, y aún sigue sin haber una explicación profunda sobre ella, más allá de que solo es el Blue, pero más fuerte, aunque al menos tiene algunos momentos buenos. Y para terminar el torneo del poder, pasemos con una un poco olvidada a mi parecer, el estado destructor, una forma que inspiró a la creación de otra más en particular. El diseño es bastante bueno, y me gusta el cambio que Toppo tiene cuando usa esta forma, al menos cuando se muestra dicho cambio, y aunque personalmente no soy un fan de Toppo, sí tiene buenos momentos con esta forma, pero realmente no sabemos de forma concreta cómo surgió un poder como este o si es normal en todo aquel que tenga cierto entendimiento y experiencia en la energía destructiva, así que solo se puede teorizar, y si tuviera que arreglar algo sobre esta forma, sería darle más momentos, y profundidad en general, como si es algo que todos los dioses tienen, algo exclusivo de Toppo, o solo una versión del Ultra Ego para gente que no es Saiyajin. Y hablando del Ultra Ego, llegó la hora de que pasemos a esa transformación. Es una forma que perfectamente se puede decir que es lo mismo que Toppo tenía, solo que con una apariencia diferente, y con una cualidad algo única. Realmente me gusta cómo luce en el manga, y pienso que es una forma perfecta para Vegeta, después de todo es una transformación que lo hace más fuerte gracias a su espíritu de pelea, y también al recibir daño, sin mencionar que Vegeta tiene bastantes momentos buenos con esta forma a pesar de que haya aparecido por tan poco. Cuando se trata de sus puntos malos, aún podemos aplicar el argumento de la forma de Toppo y como realmente no se profundizó demasiado en este estado destructor, pero al menos con el Ultra Ego sabemos que es solo una forma que representa el uso de la energía destructiva de parte de Vegeta, y aún no está del todo claro si esta forma está completa o aún tiene más espacio para mejorar, por ejemplo, ¿acaso tiene una señal como el Ultra Instinto? ¿O lo que vimos es la señal de lo que podría ser algo mucho más fuerte que veremos más adelante? Solo el tiempo lo dirá, pero definitivamente no estaría mal ver cómo se expande esta transformación. Y ahora pasaremos un poco de las transformaciones Saiyajins, porque toca cubrir a algo más diferente, como el estado de poder despertado, pero lamentablemente no hay mucho que decir sobre este estado. Su diseño está bien, no es de mis favoritos, pero tampoco lo odio, así que se encuentra en un punto bastante neutral. Realmente su único buen momento es el combate que tuvo Piccolo contra Gamma 2, y su falla más grande es que automáticamente en la misma película es reemplazado por otro estado que no solo es más fuerte, sino que cuenta con un diseño mucho mejor, y con mejores momentos. Si tengo que decir algo, sería que la forma en la que Piccolo obtuvo esta forma fue bien pensada, con él obteniendo este poder usando las esferas del dragón, que son de origen nametiano, y luego una forma de arreglar el problema que mencioné antes sería darle más tiempo para brillar y no hacer que automáticamente Piccolo obtenga algo mejor justo después de desbloquear esto, como por ejemplo, hacer que obtenga este estado durante el torneo del poder, y más adelante tras pasar por la saga de Moro, en Super Hero acabe desbloqueando la transformación de la que hablaremos ahora, que es el estado naranja. Como dije, tiene un muy buen diseño, me gusta la tonalidad naranja que tiene Piccolo, la cual me recuerda un poco a las esferas, me gusta cómo crece en tamaño, su aura, y el cómo no es un poder que brilla por ser ki divino o por venir de un potencial bestial, sino por ser algo despertado a base del poder nametiano que representan las esferas. Realmente no hay mucho que pueda decir ya que aún hemos visto bastante poco de esta forma y lo que llegamos a ver solo da ganas de ver más de ella, pero si tuviera que decir algo malo, supongo que sería que realmente necesita algo más para destacar con sus rivales.
El Ultra Instinto está centrado en la maestría del movimiento, el Ultra Ego tiene una buena función con la capacidad de hacer más fuerte al usuario en medio de una pelea, el estado bestia se podría decir que se hace más fuerte con la ayuda de la furia del usuario, y luego está Broly que es más de lo mismo, pero a su estilo. Sin embargo, Orange no tiene nada de eso. No tiene una función o cualidad única, solo es un estado que aumenta de forma bruta el poder de Picoro, así que ¿cómo se arregla esto? Fácil. Dándole una cualidad o algo en general que no tengan las demás formas que mencione, como no sé, mejorar las habilidades mágicas de Picoro, ya que sabemos que los Namek se especializan en magia, así que no estaría mal si esta forma intenta explorar un poco ese aspecto, o si se quiere tomar una ruta más alocada, quizá algo más similar al poder que tienen las esferas del dragón para conceder deseos. El potencial está ahí, solo hay que saber cómo aprovecharlo. Y ahora pasemos al estado bestia, uno que comparte bastantes cualidades con el estado naranja, ya que ambos son estados fuertes con buenos momentos en la película, y de los cuales aún no hemos visto mucho contenido más allá de esa misma película en la que aparecieron, aunque sí en el manga pero solo para el modo bestia. El trasfondo de esta transformación actualmente está en un punto bastante misterioso, ya que unos piensan que solo es la representación final del potencial y la ira de Gohan reflejado en una transformación, y otros que es simplemente una especie de segunda etapa del estado definitivo, cosa que sugieren los videojuegos, y la verdad estoy bien con ambas explicaciones. Aún hay espacio para explorar más lo que puede hacer esta forma, además de quedar en claro que esta es la forma definitiva en la que se seguirá representado el poder de Gohan, así como con Picoro es su estado naranja, y aunque realmente no soy un super fan de cómo se ve, tengo días donde esta transformación me gusta más, y otros donde me gusta menos. ¿Y ahora qué sigue? Pues aunque no sea muy fuerte, sigue siendo algo que ha aparecido recientemente, siendo el estado iracundo. Es bastante simple, solo es el poder del gran simio siendo usado sin la necesidad de desencadenar una transformación que te convierta en literalmente un mono gigante, así que realmente no hay demasiada historia o trasfondo detrás de algo como esto, más allá de cómo Broly consiguió desplegar este poder de esta forma. Tiene momentos bastante buenos donde Broly parece que realmente se comporta como un gran simio descontrolado, solo que de tamaño humano, y aunque no sea muy fuerte de forma técnica al solo ser el estado de gran simio, pienso que aún tiene potencial y que se pueden hacer cosas con él. Después de todo ya hemos visto a lo que te puede llevar el dominar el poder de un gran simio, y creo que esa es una buena sugerencia para que esta forma no quede en el olvido, además de que se ve bastante bien, pero quizá es solo porque es Broly quien la usa. Y ahora pasemos al Super Saiyajin Full Power, solo no hablaré del estado Berserker de Kale ya que realmente no hay mucho que decir, solo que es un claro intento de hacer nostalgia bait con el Broly de Z, cosa que es algo más entendible si hablamos de Broly de Super, al ser literalmente Broly, pero ella no es Broly. Realmente esta forma no tiene ninguna clase de trasfondo más allá de solo ser una referencia al legendario Super Saiyajin, ya que aquí no es eso, solo el poder de Broly como Super Saiyajin, pero llevado a su máximo, no hay mucho más, pero al menos tuvo buenos momentos en la película, y claramente se está tratando de explorar en el manga, así que pasemos a la siguiente transformación, la cual es por así decirlo, un pequeño bonus que decidí cubrir, el Super Saiyajin 4. Pero el de Daima. Sé que hay bastante controversia con esta forma y realmente no tiene demasiados fans, además de que si tuviera que resumir algunos de los problemas que tengo con ella, serían los mismos que los que tengo con el Super Saiyajin Rage. Aparecer de la nada sin alguna clase de foreshadowing o build-up, no tener una buena explicación sobre cómo se llegó a obtener dicha forma, o al menos no una que la haga sentir ganada. Ni siquiera sabemos si el poder de un gran simio como tal está relacionado a ella. Sí, claramente es el Super Saiyajin 4, pero de nuevo, no hay información alguna que confirme lo que acabo de decir antes, y solo es dicho de parte de Goku que estuvo entrenando para intentar alcanzarla, pero al final Neva fue el catalizador que le permitió desbloquearla de forma definitiva, aunque conociendo a Goku lo más probable es que incluso sin Neva, la habría obtenido en algún momento. Pero pasando a los puntos que para mí son buenos, realmente me gusta su diseño, no por encima del original, pero realmente no me disgusta, además de que los momentos que tuvo en su pelea contra Goma no estuvieron nada mal, y si suponemos que este Super Saiyajin 4 es igual al original, solo que con un diseño diferente, entonces podríamos decir que el de Daima es mejor, o más bien, más fácil de obtener, al claramente no necesitar todo ese proceso de dominar algo como el Ozaru dorado, y tampoco necesitar una cola de forma previa
necesaria para obtener la transformación, pero al final del día eso no es más que especulación mía. Y dependiendo de cómo se trate todo lo relacionado a Daima en Super, es posible que esta forma pueda volver a aparecer y sea explorada, incluso si es una probabilidad baja, pero si de verdad tuviera que sugerir algo para arreglar todos los problemas que causó esta forma, sería simplemente darle un origen un poco más diferente, como que de verdad es un poder que se consiguió solo por la ayuda de Neva, siendo un estado temporal similar a cuando el mismo Neva potenció a los Tamaganis, o en general cualquier cosa la mantenga casi tan especial como el Super Saiyajin 4 original, ya que incluso si esa no es una transformación perfecta, su narrativa, sus momentos, y su diseño fue lo que la hacen tan popular, pero la versión de Daima no destaca demasiado en esas tres cosas a los ojos de muchos, en especial en la primera. Aún me gusta la transformación, más que cosas como el Super Saiyajin Reishi por ejemplo, pero sigue siendo una transformación con bastantes errores, y que pudo llevarse mucho mejor. Y con eso llegamos al final de este video. Si se preguntan por qué no hablé de Black Freezer, es más que nada porque de todas las transformaciones que mencioné, esa es la que menos contenido tiene, pero su diseño sí me gusta más que el Golden, y su color representa las tarjetas de crédito negras, las cuales están por encima de las doradas, cosa que queda bien para un hombre de negocios como lo es Freezer. Realmente no quise cubrir nada de la etapa de Dragon Ball 3 Super en este video porque no siento que sea necesario, y porque realmente esas formas nunca serán superadas. Super Saiyajin, Super Vegeta, Super Trunks, Super Saiyajin 2, 3, e incluso el Super Saiyajin 4, son transformaciones que ya han dado todo de sí en su momento, fueron el centro de atención, tienen sus propios trasfondos, desventajas, y cualidades, con el Super Saiyajin 3 siendo quizá un caso especial, debido a que tiene algo de controversia, pero esa forma ya merecería su propio video. Aunque volviendo a lo otro, hoy en día Super es el producto principal, y con ello, sus nuevas formas son el centro de atención, y aunque varias de estas sean recolores o carezcan de originalidad a los ojos de bastantes personas, realmente no creo que estemos en un mal punto. Tenemos transformaciones perfectas para representar el camino que está tomando cada personaje importante del momento, y aunque algunas puedan parecer más vagas que otras, no quita el hecho de que combinan con el personaje, y es mejor acostumbrarse ya que son lo que representará a la franquicia por ahora, pero díganme qué opinan ustedes en los comentarios. Espero que hayan disfrutado el video, tanto para aquellos que ya me conocen por el contenido que hago siempre, y para aquellos que me ven por primera vez. Recuerden dejar su me gusta, y suscribirse si les gustó el video. Muchas gracias por ver este video hasta el final, y hasta la próxima.